En la inmensidad del mundo, hay rincones donde el silencio no es paz, sino soledad. Donde el pan no solo alimenta el cuerpo, sino que pone a prueba el alma. Esta es la historia de un corazón que latía donde nadie lo escuchaba, en un lugar donde el olvido era la ley no escrita. ¿Puede la fe más pequeña iluminar la oscuridad más profunda? Acompáñenos a un viaje donde descubriremos que, a veces, el cielo observa, desde el sendero más polvoriento. Bienvenidos a Relatos del Alma. Antes de comenzar no olvides darle like y comentarnos desde donde no estás viendo, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas. Había una vez un pueblo olvidado en el pliegue de las montañas. Un lugar llamado San Isidro, donde el cielo era tan amplio que parecía querer abarcarlo todo, pero los horizontes de la gente eran estrechos. Aquí, la pobreza no pasaba de visita. No. Ella se había sentado a la mesa hacía tanto tiempo que ya era parte de la familia. Un residente más, con su propio lugar y su peso familiar. En ese escenario de tierra agrietada y sueños a medio hacer, crecía una verdad silenciosa y dolorosa. En la iglesia, el padre hablaba de un Dios que nunca abandona. Pero la vida, con sus golpes secos e inesperados, a veces te susurra justo lo contrario al oído. En San Isidro, la soledad no era solo una idea. Tenía sabor. Sabor a polvo en la boca al final de un día seco. Y se veía, en el rápido desvío de una mirada, en el cruzar de acera, en el silencio que se hacía cuando alguien sin familia pasaba. Y en medio de ese silencio, caminaba un niño. Se llamaba Lucas. Lucas llevaba en sus ojos de 8 años el color de esa tierra, y en sus hombros delgados, un peso que no era de leña o agua, sino de una pregunta que aún no sabía formular con palabras. Era la pregunta de quién, en todo ese cielo amplio, en todo ese pueblo de miradas esquivas, recordaba su nombre. Si es que alguien lo había recordado alguna vez después del accidente. El conflicto de Lucas, el verdadero, no nacería del odio. Nacería de algo más profundo y helado, de la ausencia. Del vacío dejado por unos padres que el tifón se llevó, de la puerta que se cerraba suavemente cuando él se acercaba, del plato de comida que le daban casi sin mirarlo, como quien alimenta a un animalito perdido. En su mundo pequeño, todo parecía fallarle. Todo menos, una cosita dentro de su pecho. Una chispa tenaz, heredada de las canciones que su madre le cantaba. Y así, mientras el sol comenzaba a caer sobre los techos de lámina, pintándolos de naranja y sombras largas, Lucas se sentaba en la piedra lisa a la orilla del río, que en verano era apenas un hilillo de agua. Miraba el horizonte estrecho de su mundo, y sin saberlo, su corazón de niño enfrentaba la gran pregunta, la que flota en el aire de todas las tragedias pequeñas y grandes, cuando todo a tu alrededor falla, ¿en qué te sostienes? ¿En qué se agarra un corazón para no desmoronarse como la tierra seca? La respuesta, para Lucas, no estaba escrita en ningún libro de la escuela a la que ya no iba. Estaba escondida en la memoria de una sonrisa, en el instinto de compartir una migaja, y en una fe tan sencilla y frágil como el cristal de la mañana, y tan resistente como la raíz de un árbol viejo. Pero eso, él aún no lo sabía. Solo sabía que tenía hambre, que estaba solo, y que el cielo sobre San Isidro era terriblemente grande y silencioso. Así comienza nuestra historia. La historia de Lucas. Del niño al que todos veían, pero nadie miraba. Y de la pregunta que cambiaría todo, no con un grito, sino con un susurro. Antes de ser una sombra en las calles de San Isidro, Lucas tuvo un nombre completo. Lucas Mateo. Lo cargaba con orgullo, porque era el nombre de su padre. Y antes de que el silencio se instalara en su vida, su mundo tuvo sonidos precisos y dulces, la risa cascada de su madre, Elena, cantando mientras amasaba el pan, el sonido grave y seguro de la voz de Mateo contando historias de cuando el río venía crecido. Su hogar no era más que una casita de adobe, pero era un refugio contra el mundo. Allí, el frío de las noches se vencía con mantas gruesas y abrazos más gruesos aún. Lucas era, sencillamente, un niño. El hijo de Mateo y Elena. Un niño querido. Eso era una certeza, tan sólida como las montañas. Pero la desgracia, cuando llega a lugares como San Isidro, no avisa con ruido. Llega sigilosa. Primero fue la fiebre. Una fiebre traicionera que se llevó el color de los ojos de Elena, luego la luz de su sonrisa, y finalmente, su aliento. Lucas, de 6 años, vio cómo los brazos que lo acunaban se enfriaban para siempre. Y el mundo perdió su primer gran color. Mateo, el padre, intentó llenar el vacío con trabajo y un amor silencioso y torpe. Se llevaba a Lucas al campo, le enseñaba a leer las nubes. Hasta que un día, el caballo que araba la tierra se espantó.
El arado y la tragedia completó su obra. De la noche a la mañana, el niño Lucas Mateo quedó absolutamente solo. Sin padres. Sin tíos que reclamaran por él. Sin primos con quienes jugar. Se convirtió, de repente, en lo que todo pueblo pobre teme profundamente, una boca hambrienta más. Un peso muerto. Un problema. La lógica de San Isidro era dura, pero simple. Cada familia batallaba por su propia supervivencia. La desgracia de Lucas era lamentable, sí. Pero en la práctica, era un estorbo. Así, ante los ojos del pueblo, Lucas, el hijo de Mateo y Helena, comenzó a desvanecerse. Su identidad se borró. Ahora era el huérfano. El niño de la tragedia. Su existencia empezó a diluirse, como esas letras que los niños escriben con un palo en la arena húmeda del río, y que la siguiente ola, inevitablemente, se lleva. Pasó a dormir donde podía, el granero de don Teodoro algunas noches, el pajar de la señora Pilar otras. Comía lo que le daban, a cambio de pequeños trabajos, acarrear agua, espantar pájaros. Las miradas de la gente ya no eran de lástima, sino de fastidio. Un recordatorio viviente de una fragilidad que todos negaban. 4 años pasaron. 4 inviernos, 4 veranos abrasadores. El tiempo, en San Isidro, no se medía en meses, sino en necesidades. Y Lucas, ahora con 12 años en los huesos pero una vieja mirada en los ojos, había aprendido a traducirlo todo al mismo idioma, el del trueque. Su mañana comenzaba así. Con un golpe en una puerta que rara vez se abría del todo. Del otro lado, una voz áspera, cargada del fastidio de quien ha sido interrumpido en su rutina. No hay trabajo. Vete. Molestando a esta hora. En la siguiente casa, a veces, había suerte. Una mujer, sin sonreír, sin mirarlo a los ojos, le alargaba un balde vacío y oxidado. El pozo está seco al fondo. Llénalo. Hasta arriba. Y no te demores, que necesito el agua. Te doy un mendrugo. Y allí iba Lucas. Al pozo profundo. El esfuerzo era su única moneda. Al recibir el pago de un trozo de pan duro, a veces un resto de fruta pasada, no lo devoraba. Lo observaba. Lo palpaba. Y luego, con un movimiento que era ya ritual, lo guardaba en el viejo pañuelo de su madre, como si fuera un tesoro. Porque lo era. Era el tesoro que le compraba otra jornada de existencia. Así se midió su infancia. No en risas o en juegos, sino en baldes de agua acarreados, en animales ajenos que cuidar por un cuenco de sopa aguada, en campos infinitos que desmalezar bajo un sol de justicia. A cambio, no recibía amor, ni un techo firme. Recibía sobras. Un plato frío en la puerta de atrás. Un rincón en el establo, entre el calor y el olor de las bestias, que era más acogedor que el frío humano de la calle. Para la mayoría, Lucas seguía siendo una sombra. Una silueta desdibujada que susurraba ¿hay algún mandado? Una carga potencial que era mejor mantener a distancia con un pan duro. Pero había otros para quienes la miseria ajena era un espejo donde no querían verse. Y en ese espejo, algunos solo encontraban desprecio. Eran los hijos de algunos del pueblo, chicos con más fuerza en los brazos y menos hambre en el vientre. Para ellos, ver a Lucas, el huérfano, el que no tenía a nadie que lo defendiera, caer con su balde pesado o tropezar de cansancio, era un espectáculo. Un juego cruel que reafirmaba su lugar en el mundo. Y cada risotada, cada empujón sin querer, cada palabra mordaz, era otro ladrillo en el muro invisible que levantaban alrededor de él. En esos momentos, agachándose para recoger el pan que se le había caído al polvo, Lucas sentía el peso de una ecuación perversa. Su esfuerzo lo mantenía con vida, pero también lo marcaba como blanco. Cada hueso visible, un anuncio de su vulnerabilidad. Y la pregunta crucial, la que nacía en lo más hondo de su cansancio, ya no era cómo sobrevivir al día, sino cuánto más podría aguantar su corazón este lento y cruel desgaste, antes de que el resentimiento o la desesperación vencieran a aquella tenue luz que aún guardaba dentro. Al caer la tarde, cuando el pueblo se recogía tras sus puertas, Lucas se retiraba a su único territorio, un tronco caído, hueco y viejo, a las afueras. No era una casa, pero marcaba un límite. Aquí, el silencio era suyo. Y en ese silencio, con un palito gastado, dibujaba figuras en la tierra polvorienta. No eran formas reconocibles. Eran surcos, círculos, laberintos, el mapa de su interior. Porque las heridas más profundas son las que no dejan moretón. No era solo el hambre, un animal gruñón en el estómago. Era algo más corrosivo.
Era el peso físico de las miradas que, al encontrarse con las suyas, se desviaban hacia el cielo o al suelo. Era el repentino mutis de las risas en la fuente cuando él se acercaba con su balde, dejando un vacío cargado de vergüenza ajena. Piojoso. Mendigo. No te acerques. Cada burla, cada nombre, era una espina fina y envenenada que se le clavaba en el alma. Pero la herida maestra, la que nunca cicatrizaba, era la certeza del vacío a sus espaldas. No había un pecho detrás de él donde refugiarse. No existía esa voz, firme y protectora, que pudiera gritar, «Ese es mi hijo, déjenlo en paz». Ese frío constante en la espalda era peor que el del invierno. Y sin embargo, si alguien hubiera podido mirar muy de cerca los ojos de Lucas en ese instante, en la luz dorada y triste del crepúsculo, no habría encontrado el fuego del rencor. Habría visto una tristeza antigua, sí, pero también un destello. Un punto de terquedad testaruda, como la luz de una estrella que se niega a apagarse. Porque en el pecho de ese niño, bajo las costillas que asomaban bajo la camisa remendada, latía una decisión secreta. Era su acto de rebelión supremo, su lucha privada contra todo San Isidro, no lo conseguirán. No permitirían que su corazón, el mismo que recordaba las canciones de su madre, se volviera de piedra. No se convertiría en el monstruo amargo que algunos ya esperaban. Mantenerlo blando, capaz de sentir, era su única victoria. La noche en San Isidro no traía paz. Traía frío, y traía el peso completo de la soledad. En su refugio bajo el tronco caído, Lucas se acurrucaba en su saco de paja. Sobre él, a través de una grieta en la madera podrida, un ojo del universo lo observaba, un parche de cielo estrellado, frío y brillante. Y allí, mirando ese pedazo de infinito, Lucas hacía lo que hacía cada noche. Sus labios secos se movían, formando palabras tan livianas que apenas salían de su boca. No eran para los grillos, ni para el viento. Eran para alguien que, él necesitaba creer, estaba escuchando desde el otro lado de las estrellas. Hola, Dios, soy yo otra vez. Lucas. No vengo a pedirte mucho hoy. Ya sabes. Solo, que no te olvides de mí. Que mamá y papá estén bien contigo. Que les digas que yo me acuerdo de ellos. Todos los días. Susurró Lucas. Y que yo pueda ser bueno. Como ellos me enseñaron. Aunque a veces, cuesta. Amén. El susurro se apagó. En la vasta soledad que era su vida, Lucas había construido, ladrillo a ladrillo con sus susurros, un santuario íntimo. No eran oraciones de misa, grandilocuentes y llenas de palabras ajenas. Eran conversaciones sencillas. Reportes del día. Confesiones de hambre, de cansancio, de miedo. Susurradas al viento, confiadas a las estrellas, enterradas en la tierra con su dedo. No pedía riquezas. Sabía que eran un sueño demasiado lejano. No pedía venganza contra los que lo maltrataban, esa semilla ni siquiera la plantaba en su corazón. Solo pedía lo más básico y, a la vez, lo más profundo, no ser borrado. No ser una mancha olvidada en el mapa del amor divino. Que su nombre, Lucas, resonara en algún lugar más allá del desprecio de San Isidro. Era una fe sin testigos. Sin un templo de piedra. Sin campanas que llamaran a rezar. Pero era tan real como el hambre, tan tangible como el frío en sus huesos. Era la cuerda floja, delgada y temblorosa, que tendía sobre el abismo de la desesperación total. Cada noche, al susurrar, ponía un pie delante del otro sobre ese vacío. Esa chispa, alimentada únicamente por el recuerdo fantasmal del amor de sus padres, era lo único que verdaderamente le pertenecía. Lo que ningún insulto podía arrebatarle, que ningún mendrugo de pan podía comprar. Era su capital espiritual. Y era lo único que lo sostenía, impidiendo que su espíritu se quebrara del todo. El día siguiente había sido una hoguera lenta. Lucas, con los hombros en carne viva bajo el peso de la leña, había cargado más que su propio cuerpo una y otra vez. Al atardecer, el capataz de la hacienda, sin una palabra, le extendió el pago, un trozo de pan moreno y una cuña de queso duro, blanco y salado. Para Lucas, no era comida. Era una victoria. El botín de su supervivencia. Camino al río, con el queso ya saboreándose en su boca reseca, una felicidad austera lo envolvía. Por un momento, el hambre era solo un anuncio de un festín. El peso en sus manos era promesa, no carga. Iba a sentarse a la orilla, a comer despacio, a mirar el agua, tal vez hasta susurrar su reporte del día al cielo, con algo bueno que contar. Pero el destino, ese maestro cruel de San Isidro, tenía una última lección preparada.
Una lección sobre la fragilidad de cualquier victoria. Anda, mira lo que lleva el ratón. Basura para un basura. Ni eso se merece. Dijeron unos niños y lo empujaron. Lucas no cayó. Solo se balanceó, pero sus ojos se clavaron, no en los niños que huían, sino en el suelo. Allí, en el polvo gris del camino, estaba la cuña de queso, ahora coronada de tierra y pequeñas piedras. El pan había rodado a un lado. La felicidad se había desmoronado en menos de un segundo. El dolor, cuando sobrepasa el límite de lo que un corazón puede contener, ya no estalla en lágrimas. Se compacta. Se vuelve un silencio denso y pesado, como un bloque de piedra en el pecho. Lucas no gritó. No los persiguió. Se agachó, con una lentitud glacial, y recogió el queso sucio. Los sacudió y recogió el pan. Los guardó. Su rostro, por un instante, fue una máscara de pura contracción, como si todo su ser se apretara para no fracturarse. No iba a llorar por la comida. Iba a presentar una queja mayor. La acumulación de todos los días duros, de todas las miradas esquivas, de todas las espinas clavadas, convergía en este momento, en este camino hacia el agua. En la orilla, donde tantas veces había susurrado, Lucas se arrodilló. Juntó sus manos callosas y sucias. Pero esta vez no bajó la cabeza. La levantó, desafiante, hacia el cielo que empezaba a teñirse de naranja. ¿Dónde estás? ¿Me ves? Si estás ahí. Si de verdad nunca me abandonas, ¿por qué me siento tan solo? Solo quiero, no sentir este frío dentro. Solo quiero que el frío se vaya. La fuerza se fue de sus piernas. No cayó de rodillas, se desplomó de costado sobre la hierba fría, como si alguien le hubiera cortado los hilos. El agotamiento físico y el derrumbe emocional lo vencieron. Allí quedó, hecho un ovillo junto al río, con su queso sucio y su pan aún agarrados en la mano, vacío por dentro y por fuera. Esa oración no había sido un susurro. Había sido un alarido lanzado al vacío. Un desafío. Y en el universo de la fe, los desafíos sinceros, los gritos auténticos, nunca caen en oídos sordos. A veces, la respuesta no llega como un rayo. Llega como un susurro aún más tenue. Como un peso diferente en el aire. Mientras Lucas yacía con los ojos cerrados, agotado, otra soledad se acercaba por el mismo camino. Una soledad antigua, con sus propias hambres. Y sin que él lo supiera, el cielo estaba a punto de dejar de ser un espacio vacío sobre su cabeza, para convertirse en una presencia tangible, polvorienta y hambrienta, a solo unos pasos de distancia. El grito había sido escuchado. Y la respuesta, iba a pedirle a Lucas lo último que le quedaba. El peso del dolor aún no anclaba a la hierba. Pero un sonido distinto al río atravesó sus pensamientos. No eran pasos ligeros de animal, sino un arrastre lento y pesado, seguido de un quejido seco, humano. Lucas abrió los ojos. A pocos pasos, apoyado en un bastón nudoso, estaba un anciano. Sus ropas, sencillas y cubiertas del polvo del camino, parecían fundirse con la tierra. Caminaba con una dificultad que no era teatral, sino real, ósea. Se detuvo, mirando a Lucas con unos ojos claros y exhaustos. Hijo, perdona. El camino es largo, y el sol no perdona. ¿Tendrías, por caridad, un poco de agua, o algo de comer? Lucas se incorporó de un golpe, todavía aturdido. Lo miró. No vio en esos ojos la lástima condescendiente que tanto odiaba, ni la exigencia del que cree tener derecho. Vio algo que le era terriblemente familiar, una necesidad genuina, desesperada. El mismo vacío que él sentía en el estómago, reflejado en el rostro ajado de un extraño. En un instante, un torbellino giró dentro de Lucas. Pasó por su mente el hambre feroz que llevaba cargando todo el día, el dolor punzante de la humillación reciente, la desesperación de su grito al cielo que aún resonaba en su pecho. Era su cena. Su única victoria. Su único consuelo tangible. Pero entonces, como un raso de luz filtrándose por la grieta de una cueva oscura, surgió un recuerdo. No era una voz de reproche, sino cálida, melódica. La voz de su madre, Elena, mientras le arreglaba la camisa. Hijo, cuando puedas, da. Aunque sea poco, da con amor. Eso nunca se pierde. Fue un instante de claridad total. No hubo lucha. No fue un sacrificio heroico y doloroso. Fue un acto de lógica profunda, de una verdad que venció a su propia necesidad. La decisión ya estaba tomada hacía mucho, guardada en su corazón, esperando este momento para florecer. Lucas se levantó. No con tristeza, sino con una calma sorprendente. En sus ojos,
el destello de terquedad que guardaba para protegerse, se transformó en una luz diferente, de reconocimiento. En el anciano, vio a otro viajero del mismo camino de polvo y sed. Con una sonrisa pequeña, tan sincera que por primera vez en años no estaba teñida de dolor, extendió sus manos. Tengo esto, señor. No es mucho, y el queso se cayó, pero lo lavé en el río. Está limpio. Es para usted. En ese acto, sin saberlo, Lucas había cruzado un umbral invisible. Había pasado de pedir, de cuestionar, de aferrarse, a dar. Y al dar desde el lugar más vacío, desde la más pura escasez, estaba tocando la esencia misma de algo mucho más grande que él. La prueba final, la que determinaría todo, no estaba en lo que recibiría, sino en lo que había elegido hacer con lo poco que tenía. El anciano aceptó el pan y el queso con manos que temblaban levemente. No devoró. Comió lentamente, con una gratitud que se expresaba en cada masticación pausada, en cada cierre de ojos. Lucas no se fue. Se sentó en la tierra, a una distancia respetuosa, y observó. Luego, descolgó su vieja cantimplora y se la ofreció. Gracias, hijo. Este simple pan, sabe a banquete en labios hambrientos. Hace una pausa, mirando a Lucas con curiosidad profunda. ¿Por qué lo hiciste? Tú también pareces cansado. Tú también tienes hambre. Usted lo necesitaba más, señor. Mi mamá. Su voz se fortalece al nombrarla. Mi mamá decía que lo que damos con el corazón, nos llena más que lo que nos comemos. Era más que un refrán. Era la ley secreta que había gobernado su resistencia. Y Lucas, habiendo dado lo material, no consideró terminada su tarea. Sus ojos, entrenados para ver el dolor ajeno porque vivía con el propio, detectaron la verdadera necesidad. El anciano, al intentar levantarse, vaciló. Sus piernas no respondían. Sin una palabra, Lucas se puso de pie. No dio un discurso. Se acercó y, con una naturalidad conmovedora, se colocó bajo el brazo libre del anciano, ofreciendo su propio hombro, pequeño pero firme, como un pilar vivo. Vamos. Le ayudo. Hay un árbol más grande un poco más adelante. Tiene mejor sombra. Y así comenzaron a caminar. El débil sosteniendo al más débil. No por obligación religiosa, ni por esperar una recompensa. Era pura compasión, surgida del reconocimiento instantáneo, yo he estado aquí. Yo sé lo que es esto. Lucas se convertía, por primera vez, en lo que nunca había tenido, un apoyo en el camino para alguien más. En ese gesto, nacido no de la abundancia, sino del vacío más absoluto, se reveló el núcleo puro del corazón de Lucas. No fue caridad, esa que da desde arriba. Fue identificación. Una solidaridad de suelo compartido. Él sabía el sabor amargo de ser invisible, de arrastrarse con sed, de sentirse abandonado a su suerte. Y en el rostro ajado del anciano, vio un reflejo de su propio futuro y de su presente dolor. Por eso eligió ser, para otro, el apoyo que él jamás tuvo. En ese instante preciso, su corazón, probado y martillado por el fuego de la desdicha, no se había vuelto de ceniza. Se había purificado. Se había mostrado, ante el cielo y la tierra polvorienta, hecho de un oro tan puro y resistente, que ni la pobreza ni el desprecio habían logrado empañar. Bajo la sombra amplia del árbol, el anciano se sentó con alivio. Pero al soltar su peso, no soltó la mirada. Sus ojos, ahora llenos de una lucidez desconcertante, se fijaron en Lucas con una intensidad que traspasaba lo humano. La prueba del corazón había terminado. Y había sido superada. Ahora, llegaba el momento de la revelación. Has hecho más que compartir tu pan, Lucas. Has compartido tu fuerza. Y eso, cambia todo. Bajo la sombra del árbol, algo cambió. El anciano, que un momento antes se desplomaba de cansancio, se enderezó. No fue un esfuerzo, fue como si el peso de los años se escurriera de sus hombros. Su postura era ahora firme, serena. Y su mirada ya no era la de un hombre exhausto. Estaba llena de una profundidad oceánica y de una calidez que no parecía de este mundo. Una luz suave, no del sol, parecía emanar de su rostro y de sus manos. Lucas, dijo el anciano. Solo su nombre. Pero en esa sílaba, Lucas escuchó todo su pasado, su soledad, sus oraciones nocturnas. Dio otro paso atrás, no por miedo, sino por un sobrecogimiento inmenso. ¿Has preguntado hoy dónde estoy? ¿Has gritado tu abandono al río? ¿Crees que no estaba contigo cuando la leña te desgarraba los hombros? ¿Cuando el dolor era tan grande que las lágrimas se negaban a salir? Cuando diste tu pan,
que era todo lo que tenías en el mundo? Lucas no podía hablar. Una certeza mayor que la razón lo invadió. No eran los ojos del anciano los que lo miraban, era una presencia. Cayó de rodillas en la tierra suave. No en sumisión, sino en un reconocimiento abrumador. Su oración desesperada había sido escuchada, y la respuesta estaba frente a él, con polvo en los pies. Cada prueba, Lucas. Cada hambre, cada lágrima contenida, fue un cruce de caminos. En uno, te aguardaba el rencor, un corazón endurecido como la piedra del camino. En el otro, la compasión. La decisión de que tu humanidad, a pesar de todo, siguiera encendida. Tú, en cada elección, en cada día que pudiste haberte vuelto cruel, escogiste amar. Y en ese momento, Lucas lo entendió todo. Cada memoria de su madre, cada fuerza para levantarse, cada chispa de fe en la noche, no eran suyos solamente. Yo jamás aparté mis ojos de ti. Estaba en el recuerdo de tu madre que te guió esta tarde. En la fuerza que ponías en tus piernas cada mañana. En la pequeña luz que, en tu pecho, nunca consentiste que se apagara. Y ahora, estoy aquí. No en un trono lejano. Aquí, frente a ti. Porque lo que haces con el más pequeño, con el más hambriento, con el más solo de mis hijos, conmigo lo haces. Hoy, no te doy riquezas que se acaban. Te devuelvo lo que nunca, en verdad, perdiste, mi compañía. Ya nunca más caminarás solo, Lucas. Porque ahora sabrás, en lo más hondo de tu ser, que yo camino contigo. La revelación estaba completa. El abandono era una ilusión. La presencia, una verdad eterna. Y el niño olvidado había sido, finalmente, encontrado. El tiempo, que una vez fue un látigo de hambre y soledad, se volvió en San Isidro un río de días plenos. Años después, la misma plaza polvorienta donde una vez un niño se sentía invisible, era testigo de un hombre diferente. Dios te lo pague, muchacho. Sin ti, no llegaba a casa. Decía una anciana. No es nada, doña Clara. A la vuelta paso por su casa a ver si necesita algo más, dijo Lucas. La vida de Lucas no se convirtió en un cuento de hadas. No hubo palacios que brotaran en el campo, ni cofres de oro bajo el tronco viejo. La transformación fue más profunda, más íntima, la soledad se había ido. No porque estuviera siempre rodeado, sino porque había una compañía dentro de él que llenaba cada espacio vacío. Su vida había encontrado un sentido inquebrantable, sencillo como el pan que una vez compartió. Se convirtió, naturalmente, sin proclamarlo, en el hombre que sostiene al recién llegado. En los oídos que escuchan al que sufre, sin prisas. En las manos que cargan la leña ajena, que arreglan la cerca del vecino, que ofrecen agua al sediento. No por un mandato, sino porque era la única manera que su corazón conocía ahora, amar, porque había sido amado primero en lo más hondo de su desamparo. Aprendió la lección más grande, que Dios no siempre habla con truenos o abre los mares. A veces, su revelación más poderosa es un gesto de bondad dado desde la escasez más absoluta. Es la certeza silenciosa, grabada en el alma, de que no camina solo. Lucas, el niño olvidado, había muerto ese día junto al río. Había nacido Lucas, el recordado. Recordado por el amor más grande, que lo había encontrado cuando él creía estar perdido. Y así, en San Isidro, quedó escrita una lección para quien quisiera leerla. No en libros de teología, sino en las acciones de un hombre que pasaba por la plaza. La lección de que el cielo no prueba el corazón humano en la abundancia y la facilidad, sino en la necesidad y el desamparo. Y que la respuesta más divina, el milagro más verdadero, no cae del cielo, sino que nace de un corazón humano que, contra todo pronóstico, contra el viento y la marea de su propio dolor, decide amar. Porque en ese acto, el cielo toca la tierra, y lo invisible se hace, por un instante, tan tangible como un trozo de pan compartido.